Es tiempo de escoger un canal en este momento. En la parte de abajo de su pantalla, en interpretación, pueden escoger inglés o español. Solo quiero recordarles que estamos grabando esta sesión y adicionalmente quiero comentarles que tenemos transcripciones en vivo. Para los que necesiten subtítulos, esa es una opción. Exactamente 5 minutos haré la bienvenida para empezar. Ok, bueno, creo que estamos listos todos. Bienvenidos sean los panelistas quienes generosamente ofrecieron su tiempo para acompañarnos y brindarnos estas presentaciones y temas a discutir el día de hoy. También quiero darles la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos. Este es un foro comunitario de la calidad de aire, el cual ha sido patrocinado por la Junta de Recursos de Aire de California y el Centro de Disparidades de Salud de UC Riverside. Y este es el cuarto evento de estas series. Siempre puedes volver a ver los videos de las sesiones pasadas y también tenemos los reportes de las sesiones. Soy el Dr. David Lowe, trabajo en la Escuela de Medicina de la Universidad de California, UC Riverside, y soy el director del Centro de Investigación de Disparidades en Salud. Y les quiero dar la bienvenida a todos por estar esta tarde con nosotros en esta sesión. Creo que habrá una muy buena discusión sobre diferentes preguntas que surgen en la comunidad, de cómo la comunidad se está involucrando con los funcionarios públicos y partes interesadas de la región. Hay que pasar a lo que sigue con Elizabeth Shiley, quien es la jefa de la División de Investigaciones de CARB. Con esto les cedo la voz. Bienvenidos. Gracias, David. Y como David acaba de decir, soy Elizabeth Shealy, soy la jefa de la División de Investigación en CARB y quiero darles la bienvenida a todos a la sesión final de la serie de webinars de la Laguna Salton Sea. Estamos muy agradecidos de copatrocinar estas series y apreciamos mucho el apoyo financiero que hemos recibido de la EPA. También quiero agradecer al comité planificador, al equipo de UC Riverside y a todos los ponentes anteriores por su trabajo y por hacer este evento posible. Apreciamos mucho estas presentaciones y todas las discusiones y de igual manera estoy muy emocionada por las presentaciones de hoy. Hoy nos enfocaremos en qué es lo que la investigación necesita en la región de la Laguna Salton Sea y de cómo el público puede involucrarse en estas necesidades en el futuro. Esperamos que esta serie de webinars y el reporte final promuevan el diálogo continuo entre investigadores y los miembros de la comunidad para que puedan colaborar y realizar proyectos de investigación en el futuro. Una vez más, quiero agradecerles y darles la bienvenida a la sesión de hoy. Ok, como dijo Elizabeth Shiley, tuvimos una muy buena respuesta en el proceso entero iniciado por CARB y por el comité organizador. Y tendremos al final de hoy una sesión. Tendremos un panel de discusión con un número significativo de personas representando varias partes y aspectos de la comunidad, incluyendo el comité de planeación. Esperamos que esta sea una buena discusión que, como dijo Elizabeth, nos ayude a identificar necesidades importantes de investigaciones, entre otras cosas. Ahora pasaremos a la siguiente etapa. Les voy a pasar la voz a Kesley Bosch, quien dará el reconocimiento de la Tierra. Gracias a todos y buenas tardes. Mi nombre es Kelsey Bosch y trabajo para la banda de indios de la misión de 29 Palmas como especialista en recursos culturales en la Oficina Tribal de Preservación Histórica. Estoy aquí el día de hoy para dar el reconocimiento de la tierra, pero antes quiero agradecer a todos los que están aquí el día de hoy haciendo este gran trabajo. Quiero compartirles a ustedes lo siguiente. En Chemehuevi tenemos una manera tradicional de saludo, la cual es la frase "Quiero que en casa lo repitan". Quiero compartirles a ustedes lo siguiente. En Chemehuevi tenemos una manera tradicional de saludo, la cual es la frase en Chemehuevi. Quiero que en casa lo repitan, frase en Chemehuevi. Frase en Chemehuevi. Hoy les estoy hablando desde la reservación de las tierras en la reserva de indios de la misión de 29 Palmas de la gente Chemehuevi. Estas tierras están localizadas a lo largo del canal del río Whitewater, el cual fluye hacia la laguna Salton Sea. Desde tiempos inmemorables en el Valle de Coachella, la gente cahuilla ha ocupado el Valle de Coachella, y ahora me gustaría tomar un momento para dar el reconocimiento a las tribus modernas, las cuales incluyen la banda de indios cahuilla de Agua Caliente, la banda de indios cahuilla de Augustine, la banda de indios de Cabazón y la banda de indios cahuilla Torres Martínez. Nuestra oficina, la Oficina Tribal Histórica de Preservación, fue creada para proteger a las tribus, sus recursos culturales, ambientales y combinar esfuerzos con la Agencia de Protección Ambiental para tener perspectiva. Estas no están separadas. Hay una relación entre el aire, estrellas,
campos, plantas, animales y recursos naturales. La banda de indios de 29 Palmas tienen ancestros Chemehuevi y han vivido y viajado por todo el desierto Mojave, incluyendo el Valle de Coachella, desde tiempos inmemorables. Hay ideas erróneas sobre las tribus y una de ellas menciona que ellos vivían ahí pero no manejaban sus ambientes. Los indígenas han manejado su ambiente para poder interactuar con los campos de una manera sustentable. Las tribus del norte de California han manejado el fuego, y las tribus del desierto han manejado los oasis, riscos y manantiales para mantener un flujo de agua a las partes remotas del desierto, así manteniendo a su gente con buena salud. Los gobiernos y organizaciones mantienen esta tradición. Así que, ¿por qué hacemos el reconocimiento de la tierra? Hay frases simples para dar reconocimiento, pero queremos dar algo más que solo reconocer. Queremos agradecer, pensando en lo mucho que la gente ha vivido al sur de la laguna y cómo podemos continuar este legado. Gracias por permitirme hablar con ustedes el día de hoy. Gracias, Kelsey. Ahora le pasaré la voz a Katherine Rodríguez, quien va a moderar la primera parte de nuestro evento esta noche. Adelante. Hola a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero presentarles a los ponentes de esta noche y como recordatorio, como en nuestras sesiones pasadas, vamos a hacer la sección de Q&A o preguntas y respuestas para la última parte del evento. Los invitamos a tomar un momento y mandar sus preguntas conforme pasan las presentaciones a la sección de abajo o por medio del chat para asegurarnos de que sus dudas sean resueltas. Tendremos un panel de discusión al final de la sesión también. Tenemos mucho de qué platicar esta noche. Voy a empezar con la primera presentación, la cual es de Daniel Polk de la organización HART. Así que bienvenido, Daniel. Ok, gracias, Catherine. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Daniel Polk y estoy con una organización sin fines de lucro de evaluación e investigación de la salud del corazón para las comunidades. Y el día de hoy les hablaré del presente, pasado y futuro de la Laguna Salton Sea. El principal objetivo que quiero que conozcan esta tarde es que conozcan los problemas que la Laguna Salton Sea está enfrentando. El motivo por el cual la costa está alejándose no es principalmente por la sequía, no es puramente ambiental, consiste en el resultado de decisiones políticas que han sido hechas por individuos estas últimas 2 décadas. Eso nos dice que la solución yace en hacer que las instituciones políticas se comprometan e imaginen futuros que son más sustentables y más justos. Les platicaré un poco sobre el trasfondo de agua, la política y lo que podría ser políticamente posible. Siguiente diapositiva, por favor. Estoy seguro de que están familiarizados con que la laguna Salton Sea apareció durante una serie de inundaciones del río Colorado durante los años 1905 y 1907. Es importante que sepan que durante este tiempo los colonizadores blancos estaban a proceso de adueñarse de esta región. Ellos eran nuevos en esta zona y para los colonizadores la inundación de la laguna Salton Sea fue completamente inesperada. Cuando la laguna apareció, ellos vieron un escape de agua inusual y raro, hasta incierto, pero debemos notar que, como nos recordó el reconocimiento de la Tierra, esta área fue habitada por otros grupos de personas. Los Quechan y los Cocopa en las deltas del río, los Cahuilla al norte, quienes pescaban en la laguna y en el río, y los indios Cumeyay, quienes se establecían en el Valle Imperial cuando los canales se llenaban de agua. Entonces, a la idea de que la laguna Salton sea poco natural y rara y que esté en un lugar extraño, yo diría que es una reliquia de la era colonial blanca y yo creo que debemos de ver esa área como una área dinámica y cambiante. La laguna Salton Sea es parte de un proceso natural de fluctuaciones de un área de inundaciones. Siguiente diapositiva. Así que como vemos en las gráficas que vemos aquí, las he tomado de un reporte reciente del grupo de trabajo de Salton Sea de la UCR. Esta es una excelente fuente de información para cualquiera que quiera acceder a ella. En esta gráfica podemos ver cómo el nivel de agua de la laguna Salton Sea fluctúa en la primera etapa del siglo XX. El nivel de agua aumentó durante la inundación, pero cuando la inundación paró, el nivel de agua comenzó a descender.
Después de eso empezó a hacerse relativamente estable, empezando en el año 1920. ¿Y por qué fue esto? Esto es por el crecimiento de la agricultura en gran escala y de las tierras agrícolas irrigadas en el Valle Imperial. Es importante saber que con el aumento de la agricultura en la región, o sea, esta explosión, este boom de tierras agrícolas, fue posible por la explotación de la labor racial sistematizada. Primero por los inmigrantes asiáticos y posteriormente por los inmigrantes mexicanos, quienes fueron no solo explotados laboralmente, sino brutalmente reprimidos cuando quisieron organizarse en los años 20, 30 y en los 70, lo cual nos ayuda a entender el por qué hasta el día de hoy tenemos inequidad racial persistente y sus resultados en la salud, así como en estado económico. Esto es un legado del sistema racializado de labor agrícola. Siguiente diapositiva. Ahora vemos cómo los niveles del lago, los niveles de agua, hasta tiempos contemporáneos empezaron a decaer, como vemos ahora en los primeros años del siglo XXI. ¿Y por qué es eso? Esto es por el aumento de transferencia de agua urbana. El Tratado de la Transferencia de Agua Imperial San Diego, que se firmó en el 2003, básicamente los agricultores del Valle Imperial están conservando agua, usando menos agua, y menos agua fluye a la laguna Salton Sea. Como resultado de esto, San Diego y en menor cantidad Los Ángeles y el Valle de Coachella tienen más agua a su acceso para el crecimiento urbano. Ahora, cuando este tratado de transferencia de agua fue firmado en el año 2003, fue entendido que iban a existir consecuencias ambientales. La gente sabía que mientras la laguna Salton Sea se hacía más pequeña, el hábitat iba a perderse y la calidad del agua estaba en juego. Así que, como parte de la transferencia de agua, fue estipulado que el estado de California sería responsable por la mitigación ambiental. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto es el por qué tenemos el programa de manejo de la laguna Salton Sea fundado y dirigido por el estado de California. Aquí hay unos detalles sobre el manejo del programa. Tiene en la fase 1 una cantidad de proyectos que aún se están construyendo. Solo un pequeño porcentaje de proyectos han sido construidos, pero hay planes para muchos más, y también hay una fase de planes a largo tiempo. El programa de manejo de la laguna Salton Sea tiene un comité de planificación a largo tiempo, así como comités de participación comunitaria. Ellos tienen juntas públicas que pueden atender o pueden leer el reporte. Hay muchas maneras para involucrarse, y también críticamente este es solo uno de un gran número de cargos públicos que tienen un papel que desempeñar en la escena de la laguna Salton Sea. Existe el distrito de irrigación de Imperial y los distritos de agua de Los Ángeles, San Diego y del Valle de Coachella. Existen también el Congreso, la Legislatura del Estado y el Departamento del Interior. Existe todo un ecosistema de agencias públicas a las cuales volver a ver e involucrar en esto. Y si pensamos en compromiso y tal vez en abogacía, ¿qué es lo que necesita la laguna Salton Sea? Si fueran a preguntarme a mí, yo diría que necesita más recursos, más investigación y sobre todo más agua. Hasta ahorita, la laguna Salton Sea ha recibido alrededor de 345 millones de dólares en recursos. Esto es solo una gota en el mar. Hace 10 años, el Estado realizó un estudio en el cual se observó cuánto costaría restaurar el ecosistema. El precio era de 9 mil millones de dólares. Incluso si tomáramos la mitad de esto, la alternativa preferencial, como fue llamada, aún hay una enorme cantidad de fondos necesarios para la laguna Salton Sea. Dinero el cual puede venir de bonos o aportaciones del presupuesto del Estado, o incluso fondos federales. Y por supuesto se necesita más dinero para investigación en hidrología, investigación de sedimentos y más que nada impactos en la salud. ¿Cuáles son los sedimentos que están siendo expuestos y cuál es el impacto fisiológico en la salud de la gente? Hasta ahora no sabemos y por eso es vital la investigación que los académicos en la Universidad de California están haciendo ahorita. Y por supuesto la laguna Salton Sea necesita más agua, no menos agua. Hay una larga sequía en la cuenca y existe el hilo de la crisis climática que reduce aún más los suministros. Existe la necesidad de dejar muy en claro que la laguna Salton Sea necesita aumento de agua fresca mediante los canales que ya existen de agua que se conectan con la cuenca del río. La presencia de más agua hace que sea más probable que se pueda solventar el hábitat y hace más posible que la salud humana se pueda preservar.
Siguiente diapositiva, por favor. Creo que es importante tomar una pausa y reflexionar sobre cómo es que vemos a la Laguna Saltonsí y qué significado cultural conllevan la presencia de agua y las praderas. Hay dos perspectivas en las cuales me gusta pensar. Por un lado, tenemos la perspectiva urbana, idea dominante en la gente de Los Ángeles, de San Diego y los gestores de aguas urbanas, el cual se refleja en los noticieros. Este es el que vemos en la imagen inferior a la izquierda. Esta imagen es perpetuamente televisada de peces muertos y colapsados en la costa. ¿Pero qué representa? Es una imagen de la laguna Salto Sea en declive perpetuo y como un lugar antinatural y antiestético. Esta imagen es perpetuamente televisada de peces muertos y colapsados en la costa. ¿Pero qué representa? Es una imagen de la laguna Salto Sea en declive perpetuo y como un lugar antinatural y antiestético. Esta imagen es perpetuamente televisada de peces muertos y colapsados en la costa. ¿Pero qué representa? Es una imagen de la laguna Salto Sea en declive perpetuo y como un lugar antinatural y antiestético. Por el otro lado tenemos la perspectiva de la derecha, el cual es un punto de vista que destaca el valor de la naturaleza de la laguna Salton Sea como un hábitat viable, con su rol de protección de aire, calidad, salud humana y también con la idea de que no es un lugar en declive, sino un lugar con potencial de crecimiento. La promesa en el caso de la producción de litio y la producción de energía geotérmica es una perspectiva que nos dice que es importante abogar por la laguna. Sin importar de qué perspectiva te encuentres, es importante tener en mente el argumento moral de la laguna Salton Sea y observar si es que la ves como un lugar en declive o un lugar con potencial de crecer. Hay una imperativa moral para y con la laguna Salton Sea para asegurar que la salud humana, la de los niños y los adultos de la región se mantenga protegida, y eso requiere más fondos, más investigación y más agua. Siguiente diapositiva, por favor. Y para finalizar, aquí hay otra imagen de los niveles del agua en la laguna. Estos son tres posibles futuros. Si la laguna continúa en el mismo curso en el que está, si no recibe agua, va a continuar en declive y podemos imaginar que eso llevará consigo la pérdida de hábitat y más deterioro del aire de la región y de la calidad del aire. Pero si aseguramos los recursos hídricos, los niveles de agua se pueden estabilizar o incluso podríamos tener una recuperación de los niveles históricos del siglo XX. Cual sea el futuro que se realice, esto dependerá no solo de las acciones y decisiones de los servidores públicos en cuestión, sino también dependerá de los miembros de la comunidad que tienen un rol vital en abogando por la laguna. Siguiente diapositiva. Y con esto voy a concluir. Si tienen preguntas, siempre pueden contactarse conmigo vía correo electrónico o pueden llamarnos. Somos un centro de investigación comunitaria y estaremos más que felices de otorgarles datos o responder cualquier pregunta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Esa fue una excelente presentación y creo que fue una manera excelente para empezar la siguiente sesión. Es una muy buena transición para nuestra siguiente presentación con Elizabeth Romero, la cual se enfoca en cómo colaborar con agencias y legisladores. Entonces, antes de empezar, quiero recordarles que están a tiempo de hacer preguntas en nuestro apartado de preguntas y respuestas y responderemos sus dudas en la siguiente hora. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel, por dejarme la transición lista para esta presentación. Mi nombre es Elizabeth Romero y soy la vicecastiller adjunta de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de la UC Riverside. También soy residente del Valle del Este de Coachella desde ese tiempo. Yo crecí en Thermal y mi familia continúa en Thermal y en Mecca, y a lo largo del este del Valle de Coachella. Este problema de la restauración de la laguna de Salton Sea y su futuro potencial no solo es un problema importante para la región, pero también es un problema muy personal para mí y mi familia. Y quiero agradecerles a todos por participar y por ser parte de este proceso. En especial gracias a Carp por trabajar con UC Riverside para poder tener estos diálogos tan importantes el día de hoy. Estaré hablando sobre la importancia de la abogacía y de cómo es que podemos involucrarnos en este llamado. Los participantes son expertos en abogacía, pero también creo que esto es un gran recordatorio en términos de qué es lo que debemos de hacer colectivamente con las voces de la comunidad en este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Abogacía es una palabra que usamos mucho, pero verdaderamente, ¿por qué es que esto es tan importante? Es la habilidad de llegar a un cambio a nivel sistemático en la posibilidad pública. Así que la abogacía básicamente toma forma en muchas maneras diferentes, y hablaremos de ellas a lo largo de la presentación. Pero lo que es muy importante notar es que la abogacía es la manera verdadera en la que podemos pasar de un área de interés a una preocupación
y a una verdadera acción. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en términos de abogacía, hay diferentes niveles de compromiso que los residentes y la gente de nuestra comunidad pueden tener. Las primeras dos áreas, la observación y el seguimiento, verdaderamente trata de crear un nivel de conciencia bajo el entendimiento de que existe un problema. Y eso puede ser algo tan simple como abrir una investigación o hacer una breve búsqueda en Internet sobre un problema en particular y acceder a recibir información sobre cierto tema en medios sociales o suscribirse a un boletín informativo para saber qué es lo que está sucediendo mientras avanzamos en la pirámide de compromiso. Hay diferentes acciones que puedes tomar para poder comprometerte más en determinado problema. Firmar peticiones o hacer donaciones chicas, compartir información con otros, y así es como te mueves en la pirámide de compromiso contribuyendo, lo que verdaderamente es un multinivel de conciencia. Puedes unirte a un grupo y empezar a acudir a eventos, como muchos de ustedes lo están haciendo hoy. Y empiezas a adentrarte haciendo más contribuciones intencionales hacia un tema en particular y avanzas en tu nivel de compromiso. Y esas acciones que son mucho más enfocadas incluyen otras acciones, como ser parte de un grupo colaborativo, invirtiendo más dinero, tiempo o capital social para participar en liderar significa estar en el nivel más alto, el cual incluye comprometer a otros. Convertirse en una persona que esté al frente para acudir a juntas con oficiales electos. Así que es muy importante que conozcan que pueden comprometerse a diferentes niveles durante el ciclo. Entender qué tanto quieres comprometerte con un problema en particular es muy importante para ser parte de la delantera del compromiso. Siguiente diapositiva. Hay diversos tipos de abogacía, los cuales incluyen conciencia pública, campañas, educación y muchas veces, como ya saben, muchas organizaciones sin fin de lucro gastan mucho de su tiempo en crear conciencia y educación para la abogacía y sus limitaciones ante el estatus de la organización. Existe mucho trabajo que puede realizarse sobre la conciencia pública y las campañas educativas que no involucran directamente persuasión gubernamental. La persuasión gubernamental no es solo realizada mediante el cabildeo pagado, pero también es ir como representante de un problema como experto para hablar y escoger oficiales diplomáticos en temas particulares. La abogacía, promoción y organización base tiene muchísima más comunidad involucrada que dirige estos temas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿por qué nos importa la abogacía de base? Bueno, es el trabajo de los oficiales electos, de las cabecillas de la agencia del Estado y de los líderes de las organizaciones sin fin de lucro, escuchar a sus contribuyentes y abordar sus preocupaciones. También hay motivadores poderosos y tener un fuerte enfoque comunitario que incluya claramente la reelección y tener votantes apoya las varias iniciativas políticas que están siendo perseguidas. Hay un nivel de reconocimiento de influencia que viene de tener una fundación fuerte de residentes que participan y con abogacía de base efectiva. Como ya mencioné, puede producir más influencia que corporaciones poderosas. Quiero también darles ejemplos que hemos visto en años recientes. Si pensamos en las tragedias que han sucedido mediante la violencia por armas de fuego, tomándolo como ejemplo, el levantamiento de los jóvenes tuvieron una reforma roja a la violencia con armas de fuego, es decir, un movimiento de base poderosa que derivó lamentablemente desde una tragedia, pero ha solidificado las voces importantes en esa problemática, las cuales han incluido gente joven y madres, y otros que están preocupados por la prevalencia de armas en nuestras comunidades. Este es un ejemplo de fuerte abogacía de base a nivel local, el cual se traduce a abogacía sólida a nivel federal. Siguiente diapositiva, por favor. Hay varias tácticas que pueden ser empleadas para hacer una abogacía fuerte. Esto incluye sus campañas legislativas que involucran mirar políticas, proyectos de ley propuestos, involucrarse en escribir cartas o campañas por correo electrónico y asegurarte de que cuentes con redes sociales como parte de la estrategia para contactar con oficiales electos, lo cual puede llegar a ser hasta más prevalente. Pero en realidad nunca se necesita tanto como una carta real para enviar a las oficinas oficiales electas. He escuchado esto en varias ocasiones. También existe el cabildeo mediático, así que deben de existir campañas sólidas en televisión, radio y noticias. Y obviamente con el paso del tiempo, movimientos masivos han dado lugar a levantamientos y campañas sociales, y estos incluyen a veces paros y marchas de protesta. De hecho, si saben algo del movimiento de los agricultores, hay una marcha que está sucediendo ahorita en el Valle Central del Sacramento, y es increíblemente poderosa. Y también nos habla del poder de la abogacía de base,
de los trabajadores agrícolas y de gente común que está haciendo un balance de lo que es importante y movilizándose para atender una manifestación pública que sea muy poderosa y que llame la atención ante los medios. También nos habla de los servidores públicos que tienen que prestar atención a estos movimientos masivos, los cuales están sucediendo frente a ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Yo diría, como alguien que trabaja en abogacía a diario, que no hay nada como establecer una fundación fuerte y una buena relación con los oficiales electos y servidores públicos y su equipo de trabajo. Es importante conocer quién es tu legislador, quiénes son sus representantes sociales a nivel local, estado y federal. Y también es importante conocer su equipo de trabajo. Muchas veces ellos son los participantes de primera línea en los diálogos sobre la política. A menudo son los expertos en políticas en la oficina y tienen que tener una influencia significativa en la legislatura. Así que ya saben, siempre les recuerda a nuestros defensores cuando los llevamos de la UC Riverside a Sacramento a Washington, D.C. Ya saben, desde el momento en que entramos al lugar, desde la recepcionista hasta el pasante del Capitolio. Esta gente es muy importante porque son los que toman nota de cómo caminas, de cómo tratas al personal. Un poco de gentileza puede ser de muchísimo provecho. Algo importante también es que tú hagas tu tarea. Nadie espera que nosotros que no somos científicos seamos expertos en políticas. Sin embargo, hay muy buenos recursos. Por ejemplo, Daniel quien ofreció brindarles datos. Hay investigaciones. Hay diferente gente que les puede brindar información o que ha publicado información que puede ayudarles a entender su caso. Pero lo que más es importante es que sepas cómo te sientes sobre el problema. ¿Qué es importante para ti? Y hablar desde un punto de vista personal puede ser muy poderoso mientras conozcas la problemática. Así que es importante dedicarle un poco de tiempo para entender por qué abogar a favor o en contra, no solo tomándola como por su valor nominal. Entender el problema y cómo este afecta a tu familia y a tu comunidad y establecer una coalición que tenga una posición y enfoque unificado. Esto es muy poderoso para muchas agencias en las que he participado hoy en día. Los representantes que participan en esta convocatoria hoy han construido coaliciones y esas pueden ser muy poderosas. Cuando ves 20, 30 o hasta 50 nombres organizacionales, las cuales también están conformadas por residentes. Esto es muy importante cuando estás abogando por una posición. Es muy importante poder saber cuál es tu oposición. ¿Quién es tu contrincante de una propuesta específica? ¿Quiénes son las personas potenciales de beneficiarse? Es muy importante saber quiénes son para poder empezar una conversación con esas personas, o al menos entender los argumentos que ellos tendrán contra tu posición. Y a veces se necesita negociar. Negociar no es una palabra negativa. Muchas veces es mejor comprometerte que perder la factura en su totalidad. Es mi humilde opinión. Y quiero hacer un cambio incremental y la otra parte de eso es la gratitud. Es muy importante demostrar gratitud ante los oficiales electos. El personal y las personas que apoyan y que muchas veces no apoyamos nosotros, pero ellos han tomado el tiempo al menos de escucharnos. Les daré algunos consejos para cuando tengan que ir a una junta o abogar directamente. Conozcan cuál es su propuesta. ¿Están pidiendo a un legislador que apoye un proyecto en particular? ¿Están pidiendo que voten sí o no ante una propuesta en particular? También recuerden que esta es gente. Y muchas veces hoy en día vemos muchos discursos negativos hacia los oficiales electos. Nadie entra a esos espacios o roles para que les griten o para que les traten de manera negativa. Ser cortés es algo que puede llevarte lejos. Y he hablado sobre hacer la investigación para asegurar que conozcan a sus electores, por lo que es muy importante mencionarlo por adelantado y facilitarles las cosas. Nadie espera que tengas todas las respuestas, pero si tienes materiales que puedes prestar a los demás, es algo muy útil. Y además, da seguimiento y expresa tu gratitud a quienes se han tomado el tiempo de reunirse contigo, especialmente porque hemos hablado mucho sobre esto. La siguiente diapositiva, por favor. El proceso presupuestario de California es un área muy importante que impacta a Laguna Salto en sí. Específicamente, solo quiero centrarme en la siguiente diapositiva. Mencioné que el proceso presupuestario de California es realmente donde expresamos nuestros valores, en lo que vemos que este proceso está siendo llevado a cabo y en verdad es un proceso de presupuesto cíclico, ya que hemos hablado de la necesidad de las grandes inversiones que se necesitan en la Laguna Salto en sí. Me gustaría recordarles a todos que simplemente porque un presupuesto se haya firmado no quiere decir que el proceso se acabe ahí. Hay muchos pasos que se pueden tomar en los cuales podría durar hasta horas hablándose.
Me gustaría dejarles mi correo electrónico y mi información de contacto. En caso de que alguno de ustedes tenga preguntas específicas, estaría feliz de responderles directamente. Y bueno, la participación del público es simplemente una parte clave de este proceso del presupuesto. El gobernador y otras figuras tienen tantas prioridades desde una falta de vivienda, la seguridad pública, expandir el acceso a la cobertura médica. Gracias por tu presentación tan importante, Elizabeth. Nos diste una muy buena visión general de los pasos que podemos tomar para comunicarnos y participar con los legisladores. Me hace pensar en todas las maneras diferentes en que todos podemos trabajar juntos. Con esta nota vamos a continuar con Chris Morin de HARC, quien nos hablará un poco más sobre la importancia de las evaluaciones de necesidades de la comunidad. Gracias, Chris. Muy bien, hola a todos, gracias por tenerme aquí y como ya mencionaste, mi nombre es Chris Morin, soy un investigador principal asociado en HARC y les voy a estar hablando sobre las evaluaciones de necesidades hoy y sobre los detalles que lleva este proceso. Ok, no pienso entrar en muchos detalles sobre qué es HARC, creo que mi colega Daniel ya habló sobre eso, entonces les daré una visión general sobre lo que es una evaluación de necesidades. Les daré una base o unas herramientas más bien para que puedan llevar a cabo una evaluación de necesidades. Es un programa de paso por paso muy bueno y si tenemos tiempo les mostraré unos ejemplos. La próxima diapositiva, por favor. Ok, entonces, ¿qué es una evaluación de necesidades? El Centro para el Control de Enfermedades tiene su definición en este primer punto y es el proceso de identificar necesidades claves de la salud por medio de la colección y análisis sistemático y comprensivo de datos. Parece algo complicado, pero en realidad el objetivo de una evaluación de necesidades es identificar los problemas que existen en la salud y las necesidades de la comunidad. Intentamos entender cuál es la percepción de estos problemas por parte de los participantes de las juntas comunitarias, las organizaciones comunitarias y también aquellos en poder. Intentamos también entender lo que los miembros de la comunidad recomiendan y lo que las organizaciones locales y aquellos en el poder recomiendan acerca de los problemas de la salud que hemos identificado. Así que básicamente eso es lo que es una evaluación de necesidades. Hay muchas maneras en las que se puede llevar a cabo este tipo de proyecto, tantas maneras de hecho. Tengo un enlace aquí que pueden acceder y estas diapositivas también se harán disponibles. El enlace incluye algunos modelos ya publicados que pueden seguir paso por paso y como dije hay muchas maneras de hacer esto. No tienen que seguirlo enteramente, sin embargo es un recurso que tienen. La próxima diapositiva, por favor. Estas son las herramientas que quería cubrir con ustedes. Esta es una buena estrategia de base para llevar a cabo una evaluación de necesidades. Bueno, los rectángulos azules que vemos aquí son los pasos principales que forman parte de una evaluación de necesidades tradicional, y esos son los pasos que cubriré. La caja oscura es cuando reportamos los resultados. Después, las cajas verdes tienen que ver con la implementación, y eso es cuando intentamos buscar soluciones a los problemas que ya hemos identificado. La próxima diapositiva, por favor. Ok, como dije, solo voy a cubrir las herramientas que tienen que ver con la porción de la evaluación de necesidades. Con estos 5 pasos de aquí, el primer paso es reflexionar y formar una estrategia. Si vamos a hacer una evaluación de necesidades, tenemos que ver si existe ya algún proyecto anterior al respecto. Elizabeth mencionó en su presentación que hacer tu tarea es muy importante y eso forma parte de este proceso. Aquí van a tener que hacer bastante tarea. Van a querer informarse si otras organizaciones o entidades ya han hecho algún proyecto similar o una evaluación de necesidades sobre este tema. Esto será importantísimo porque podremos entender cualquier problema que hayan tenido en el proceso o las recomendaciones que hicieron. Tal vez encontraron algunos problemas de salud y podemos elaborar sobre el tema o tal vez podemos explorar más sobre cuáles podrían haber sido esos problemas. Otro punto en esta primera caja para la etapa de reflexión es desarrollar una visión unificada. Esto también es muy importante al principio. Lo veo frecuentemente. Queremos cerciorarnos de que todos los miembros del equipo tengan una visión unificada. Está perfectamente bien si nuestra evaluación de necesidades incluye diferentes temas. Muchas veces queremos investigar diferentes cosas bajo la misma sombrilla de conceptos. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que todos los miembros del equipo tengan la misma visión. Nadie quiere que el proyecto termine siendo desorganizado. De ahí pasaremos al segundo paso, que es identificar e involucrar a las partes interesadas, y en este paso formaremos un consejo asesor.
Esto es un equipo de organizaciones locales y de gente local que tienen experiencia en la comunidad. Estos son los expertos dentro del tema que estamos investigando. Nosotros en HARC nos especializamos en hacer investigaciones, en analizar datos, en herramientas de medir, en tomar muestras, ese tipo de cosas. Sin embargo, el Consejo Asesor prioriza a la gente que trabaja en este tema. Ellos trabajan con el tema que estamos investigando cada día, entonces conocen a la gente. Tienen el conocimiento acerca del tema, entonces ellos van a ser esenciales y los deberíamos de involucrar en cada paso de la evaluación. Ellos nos pueden ayudar a desarrollar herramientas para medir, a afinar nuestras preguntas y pueden conocer características culturales que nosotros no sepamos. Entonces es muy importante tenerlos en nuestro equipo para así pasar a la tercera etapa, que es definir a la comunidad. Ok, entonces queremos llevar a cabo una evaluación de necesidades y ya contamos como en un equipo. Ahora tenemos que averiguar cuál es la geografía. Digamos que queremos hacer una evaluación de necesidades sobre la laguna Salton Sea y que la haremos sobre la salud pulmonar y la calidad de aire en los alrededores de la laguna. Bueno, en realidad tenemos que definir eso un poco más. ¿Cuál es la geografía de la laguna Salton Sea? ¿Son solo las comunidades que viven al lado de la laguna o esto incluye ciudades como Indio? Entonces tenemos que definir bien cuál es la geografía que usaremos. También queremos saber cuál es la población. ¿Nos referimos a la población en general alrededor de la laguna? ¿O estamos hablando sobre niños, adultos en edad laboral o gente de la tercera edad? Entonces queremos tener estas preguntas ya listas antes de pasar a la etapa de la recopilación, y esa es la cuarta etapa. Esta es la etapa en la que muchos piensan cuando escuchan sobre una evaluación de necesidades. Esto es donde estaremos recopilando y analizando los datos. Aquí tengo dos puntos, los datos primarios y los datos secundarios. No es necesario usar los dos, sin embargo los datos secundarios son muy importantes porque estamos trabajando con datos que ya existen. Son datos que ya están disponibles al público, entonces pueden ser de una agencia de investigación o de una entidad de gobierno. Cualquiera que sea el caso, son datos que ya existen y por causa de eso los podemos usar para pintar un perfil sobre la comunidad. Podemos más o menos dar una historia básica antes de empezar a crear nuestras propias herramientas, encuestas, entrevistas, grupos de discusión, etc. Entonces, regresando al ejemplo de la laguna Salton Sea, digamos que de hecho sí queremos hacer una evaluación sobre eso. Podríamos usar datos secundarios y decir, aquí tenemos la cantidad de personas que viven en estas comunidades actualmente, aquí tenemos la cantidad de niños, tenemos la expectativa de vida de la población y la calidad del aire actual. Estos son datos que ya existen para el público y podemos usarlos para dar una visión de la laguna Salton Sea. Sin embargo, los datos secundarios no van a responder a todas las preguntas que tengamos. Todavía no sabemos sobre las experiencias vividas por los residentes. Aún no sabemos sobre los problemas de salud subyacentes, no sabemos sobre la percepción de la comunidad acerca de los problemas que hemos tocado aquí. Entonces, ahí es el punto donde entraremos a la etapa de los datos primarios. Podríamos desarrollar encuestas, entrevistas de informantes claves, grupos de discusión, lo que sea que se necesite hacer para responder a las preguntas en las que estamos interesados. Y después de que hayamos recopilado los datos, nos pasaremos al paso número 5, que es la etapa de priorización. Aquí vamos a priorizar las necesidades de la salud que hemos descubierto. Hay una multitud de maneras que esto se puede hacer. Pueden simplemente hacer una lista de ranking. Hay muchos modelos de esto y les voy a mostrar un modelo que me gusta bastante. Es una buena práctica preguntarles a la comunidad qué piensan ellos sobre estos problemas también. ¿Cuál es la percepción de ellos? ¿Cómo piensan ellos que podríamos resolver algunos de estos problemas? Esto les servirá bastante, especialmente en la fase de implementación, que son los cuadros verdes que les enseñé anteriormente. Podríamos preguntarles también al consejo asesor, a las organizaciones locales, etcétera, sobre qué piensan ellos sobre estos problemas y cómo resolverlos. La próxima diapositiva, por favor. Esta es una matriz de priorización. Este me gusta bastante y creo que es algo importante que se debe considerar antes de recopilar datos, o sea, antes de diseñar las herramientas de las encuestas, antes de crear los grupos de discusión, etcétera, porque esto les puede ayudar a responder a muchas preguntas importantes de muy buena manera antes de diseñar sus herramientas. Entonces, en el primer cuadro lo que tenemos es magnitud. Esto se refiere a cuántas personas están siendo afectadas por este problema. Podríamos responder a eso con nuestros datos secundarios. Luego tenemos la gravedad, o sea, cuáles son las consecuencias de la salud de este tema que estamos examinando. ¿Ha habido un aumento en, por ejemplo, las visitas de emergencias a causa del asma o algo por el estilo?
Las condiciones de salud subyacentes que hemos descubierto como parte de nuestra evaluación de necesidades también serán muy importantes. Hay ciertos grupos que están siendo impactados más que otros, ¿no? Entonces tenemos que preguntarles a los respondientes sobre su demografía, su clase socioeconómica, etcétera, para saber si hay poblaciones vulnerables que están siendo impactadas. Y por último tenemos la factibilidad. Por ejemplo, pueden haber problemas que hayamos descubierto y es posible que la organización no los pueda abordar bien. Aún así vamos a querer reportarlos porque es algo que las otras organizaciones ciertamente podrían abordar. Sin embargo, puede ser algo que no podamos tratar adecuadamente. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, creo que me estoy quedando sin tiempo, entonces no cubriré los ejemplos, solo quería demostrarles qué tan diferentes pueden ser las diferentes evaluaciones de necesidades. Por ejemplo, esta primera cubre todo lo que he mencionado hasta ahora y esta segunda fue un proyecto algo diferente. Pero por respeto al tiempo, creo que voy a terminar aquí. Gracias. Muchas gracias, Chris, y gracias por terminar dentro del tiempo que tenemos y por mostrarnos un proceso tan importante paso por paso. Estoy agradecida por saber que el Valle de Coachella tiene acceso a esta herramienta tan importante. Voy a agregar tu sitio web en el chat para cerciorarnos de que la gente puede encontrar a Hark fácilmente. Bueno, esta próxima presentación está muy relacionada con todas las anteriores. Hoy tenemos a Patricia Carrillo de Alianza. Ella es una de las líderes locales del Valle de Coachella y siento que ella va a poder conectar las últimas presentaciones en la suya. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy, Patricia. Muchas gracias, Catherine, y gracias a todos los que están presentes con nosotros esta noche. Es un gusto estar aquí con todos y estamos muy agradecidos como grupo de Alianza por la oportunidad de compartirles un poco sobre nuestro trabajo colectivo que en verdad se enfoca en la participación por medio de un enfoque de impacto colectivo que se encuentra frente de todo lo que hacemos. Nos vamos a la próxima diapositiva, por favor. Perfecto. Bueno, desde el 2010, Alianza Coachella Valley, anteriormente conocida como Building Health Communities Coachella Valley, ha involucrado exitosamente a los residentes en abordar algunos de los problemas más críticos que afectan el Valle de Coachella. Y Alianza, que en español quiere decir colisión, es una unión de personas en organizaciones que trabajan juntas por un objetivo en común. Alianza es la única coalición en el Valle de Coachella que junta a los miembros de la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el gobierno para liderar esfuerzos que se necesitan para tener una región próspera. Nuestra misión es transformar las condiciones socioeconómicas del Valle de Coachella para que todas las personas puedan prosperar. Tenemos como meta obtener cambios sistemáticos grandes que mejoren la salud social, económica y física de la comunidad por generaciones. Y bueno, esto es lo que hacemos por medio de nuestro esfuerzo e iniciativa de impacto colectivo, la cual se organiza sobre 3 prioridades estratégicas. Entonces, tenemos nuestra campaña de justicia ambiental, la cual tiene un enfoque en la infraestructura, la calidad de aire y la calidad de agua de la laguna Salton Sea. Luego tenemos nuestra campaña de justicia comunitaria, la cual se enfoca en la equidad de la educación. Nos aseguramos que nuestros estudiantes tengan los recursos necesarios para ser exitosos. La campaña de justicia comunitaria se enfoca fuertemente en la implementación de prácticas restaurativas y el apoyo de presupuestos. El tercer componente es el liderazgo juvenil, que se enfoca en construir liderazgo de nuestros jóvenes para que ellos no solo puedan ser los agentes de cambio en su futuro, sino también en su presente. Ellos están fuertemente involucrados en el trabajo que hacemos y eso incluye componentes de la práctica cívica, como la campaña de salir a votar, o GOTV por sus siglas en inglés. Y como respuesta a la pandemia, también hemos añadido esfuerzos contra el COVID-19 a nuestro trabajo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando analizamos todo por lo que luchamos como organización y como una unión de personas, reconocemos también y nos enorgullece decir que esto no lo hacemos solos. Es importante resaltar que este trabajo no lo hacemos solos, y en verdad se trata de juntar socios con diferentes áreas de conocimiento para que podamos ser más fuertes juntos. Entonces, cada vez que nosotros como organización nos referimos a alianza, eso significa todos nosotros pudiendo juntarnos y realmente llegar a las raíces de los problemas para poder ver ese cambio que queremos dentro de nuestras comunidades. Estos son algunos socios con los que trabajamos en nuestras campañas de justicia ambiental, justicia comunitaria y el desarrollo juvenil.
Estos socios incluyen Padres del Valle de Coachella, la Universidad de Loma Linda, el grupo KDI, por sus siglas en inglés, los líderes del Centro Comunitario LGBT del Desierto, los grupos de líderes campesinas, el grupo de Sierra Club, el Instituto de Liderazgo de Jóvenes y también varios consultores, seguidores y profesores con los que hemos trabajado anteriormente. Por ejemplo, están los doctores Chris Banner, Manuel Pastor, Will Porter, Ryan Sinclair y muchos más. La composición del equipo realmente refleja varios conocimientos y eso es necesario para obtener nuestras metas y cerciorarnos de que sea una experiencia vívida por los residentes y una estrategia y gestionamiento desde el conocimiento del contenido. ¿Podemos seguir la próxima diapositiva, por favor? Y bueno, nosotros nos enfocamos en 4 componentes que son dar forma, elevar, abogar y liderar. Intentamos dar forma a los sistemas para eliminar las barreras hacia la salud física y económica y elevar el liderazgo de los residentes locales a través de oportunidades de participación cívica. A abogar a través de las campañas lideradas por los residentes fomenten nuevos líderes y un impacto colectivo. Y por último, a liderar por medio de una estrategia para obtener soluciones políticas incompletas para nuestra región. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y entonces, la pregunta central que nos debemos hacer como organización y como colectivo es, ¿qué es lo que se necesita para transformar las condiciones socioeconómicas de los más marginalizados para poder llegar a una salud física y económica que sea óptima? Y entonces, basándose en la pregunta central que nos hacemos, nuestro marco es realmente lograr el empoderamiento a través de la autosuficiencia, que incluye recolectar la importancia de una red fuerte de seguridad social y sus limitaciones. Significa también identificar las causas subyacentes de la pobreza y abordarlas por medio de cambios estratégicos. Y hay un tercer componente que sería involucrar a las comunidades impactadas en la solución y aumentar la capacidad de los miembros de las comunidades impactadas para que ellos puedan ser partes interesadas en el proceso de tomar las decisiones. Tenemos que cerciorarnos de que tengan un lugar en la mesa de cada espacio. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? Entonces, aquí en esta diapositiva pueden ver nuestra metodología. En verdad se enfoca en lo que mencioné anteriormente, que fue asegurarnos de que fomentemos el liderazgo de la comunidad para que podamos escuchar e involucrar a la comunidad. De esta forma podemos crear un equipo que se enfoca en el análisis de las causas de los problemas para determinar los objetivos comunes. Esto nos llevará a poder crear una estrategia para enfocarnos en los problemas sistemáticos en los que debemos enfocarnos. Y eso nos llevará a obtener victorias que queramos, como los cambios de las políticas lideradas por la comunidad. También reconocemos que a lo largo del proceso podrá haber momentos donde se necesite adaptar y reflexionar para poder continuar con el proceso. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que durante el proceso entero haya participación de miembros en la comunidad, de líderes, de profesores y de expertos quienes necesiten tener un lugar en la mesa para poder ver el cambio que queremos ver? Entonces tenemos que asegurarnos de que haya un alineamiento entre los esfuerzos de la comunidad y en cómo nos asociamos con los representantes electos quienes están defendiendo ese trabajo. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Algunas de las victorias que hemos logrado como colectivo y como comunidad ha sido, por ejemplo, la construcción de nuevos parques, pavimentación de calles, el cubrimiento de las paradas de autobuses y un aumento de la inversión en el transporte público en comunidades rurales marginadas. En cuanto a las agencias gubernamentales representativas, hemos logrado que el Distrito de Agua cambiara de un sistema de elecciones directas a uno de elecciones de puestos representativos, lo cual llevó al primer miembro latino a ser parte del Consejo Representativo del Este del Valle de Coachella. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Y bueno, algunos de los logros adicionales que tenemos como colectivo son la expansión de la infraestructura para áreas marginadas del este del Valle de Coachella. Por medio de nuestra campaña de justicia comunitaria, hemos podido transformar las políticas de disciplina escolar para incluir prácticas de justicia restaurativa y también remover oficiales de recursos del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella. En cuanto a nuestro trabajo del desarrollo juvenil, hemos podido desarrollar jóvenes como líderes de participación cívica e incluirlos en todas las campañas. Por medio de este trabajo, los jóvenes han podido crear espacios inclusivos, como el Festival de Orgullo LGBT del Este del Valle de Coachella, el Festival de Música y Artes
HUE. Y nuestra victoria más reciente fue la aprobación por parte del Consejo Educativo del Valle de Coachella de la creación de los centros de bienestar para las escuelas secundarias y preparatorias. En cuestión de nuestro trabajo de justicia ambiental, hemos abogado exitosamente para que las comunidades del este del Valle de Coachella como Termal y Oasis sean incluidas en el sistema de CAL EnviroScreen y ahora serán incluidas en cada versión que actualice el estado de California. Y bueno, en verdad simplemente nos enfocamos en que haya un trabajo colectivo en todo el proceso y nos aseguramos de que la comunidad de la gente esté incluida y representada cuando llega el tiempo de hacer decisiones sobre el financiamiento y la implementación de tomar decisiones en general. Y continuando con el trabajo, estamos emocionados por el trabajo que se sigue llevando a cabo. Por ejemplo, con nuestras juntas comunitarias de Residency, donde las personas pueden llevar dudas o preocupaciones que tengan y también ser proveídas con entrenamientos. Entonces, para cerrar, ¿podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Solo quiero agradecerles a todos por su tiempo hoy y también proveerles nuestra información de contacto. Mi correo electrónico se encuentra ahí. Y también están nuestros líderes de nuestra campaña de justicia ambiental, Aide y Adonis. Estamos muy agradecidos por la colaboración y también hacia los líderes y miembros de la comunidad quienes han continuado a promover este trabajo en el pasado y actualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, por todo el trabajo que tú y la organización hacen por la comunidad y junto a la comunidad. De hecho, muy bien, vamos a continuar con la sesión de hoy y espero que todos los presentadores puedan quedarse para el resto de la sesión de esta noche. Esta sesión será un poco diferente a las 3 anteriores, simplemente porque vamos a tener algunos invitados especiales como parte de nuestro panel de discusión. El Dr. Lowe liderará esta discusión. Tenemos algunas preguntas ya. Sin embargo, pueden continuar subiendo sus preguntas a la sección de Q&A o preguntas y respuestas. Vamos a remover la opción de interpretación de idioma para que todos podamos tomar parte de la misma discusión. Entonces, para los presentadores deben de saber que yo voy a estar interpretando lo que digan, entonces el proceso será un poco más lento porque tendremos que ir de inglés a español y de español a inglés. Pero esto será para que todos podamos participar en la misma conversación. Bueno, le voy a pasar el micrófono al Dr. Lowe y de nuevo, este es el tiempo para que los participantes suben sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas o Q&A. Gracias, Catherine. Muy bien. La intención de esta sesión es en parte para darle un final a la serie entera, donde hemos escuchado mucho en las sesiones previas sobre qué investigaciones se han hecho en la región y sobre la idea de que ya sabemos un poco sobre qué está ocurriendo y cuáles son las preocupaciones que tenemos. Hoy se trató de cómo llevamos esas preocupaciones a las agencias y a los representantes electos, etc. Y también sobre cómo continuamos identificando las áreas de investigación de prioridad donde simplemente necesitamos saber más información. Bueno, dejaré que Catherine haga lo suyo. ¿Debería de parar aquí y dejarte que interpretes o...? No, doctora, aún no hemos apagado la opción de interpretación, pero quería que introdujera a todos primero y ya después la iba a apagar. Ok, entonces continuaré. Como decía, habiendo asistido a la serie, podemos asumir que aún no sabemos todo lo que se necesita saber y a pesar de que han habido muchas personas que han hecho investigaciones muy importantes en esta área, todavía hay muchas áreas que nos gustaría cubrir y que son realmente importantes en pregunta de qué es lo que debemos de saber. Esto incluye la calidad de aire, la ecología, la conciencia de agua y también como problemas más directos como lo es el acceso a la atención médica. Entonces continuaremos a recolectar más información relevante y eso incluye, como vimos en la primera presentación, las preguntas que han surgido a causa de la propuesta de programas de extracción de litio. Entonces, hemos invitado a algunos panelistas para empezar esta conversación y pensé que sería muy importante tener este grupo que tenemos aquí en particular por causa de un continuo involucramiento con la comunidad y continuas investigaciones que están haciendo. Voy a pedirles a nuestros panelistas si se pueden introducir, pero quería resaltar que el Dr. Ryan Sinclair de la Universidad de Loma Linda ha hecho mucho trabajo y de hecho lo mencionaron en la presentación de Alianza en las comunidades alrededor del este del Valle de Coachella. Michael Cohen también es importante. El Instituto del Pacífico ha hecho un trabajo increíble de recopilar tanta información y producir reportes
que han dado un contexto importante para los problemas de la laguna Salton Sea. Realmente no puedo pensar en una mejor presentación tan relevante de los problemas que han surgido con las investigaciones, de la que he estado haciendo en el Instituto del Pacífico. Entonces es algo muy significativo que él esté aquí con nosotros para tener esta discusión. ¿Qué más necesitamos saber? Y sobre cómo identificamos esas cosas nuevas que debemos saber. Sahar es una investigadora de la región de Salton Sea y nos proveerá con unas perspectivas adicionales de la comunidad también. Pero bueno, quizás será mejor dejarles a ellos que se introduzcan. Ryan, si quieres comenzar tú, nomás si nos podrías contar algo breve sobre ti. Okay, hi everybody. Yeah, Ryan Sinclair. I'm faculty in the Loma Linda University School of Public Health. And when I first came here about 10 years ago, I went out to the ECV to kind of get involved with the water issues out there, water and sanitation, and found myself kind of drawn to the issues around the Salton Sea and see the link between health and the Salton Sea. Anyway, I'm currently working on some projects with Alianza, and I'm using a community science approach, and we've built up a network of community members where we go out on a boat and measure nutrients and also bacteria and some other water quality parameters. I've worked on a couple of other things in the past in the ECV, including a health survey and in 2014, and a couple of air quality programs as well. But yeah, I'm trained as an environmental microbiologist, but I find myself working on a lot of different environmental health topics in the ECV. So I'm happy to be here and happy to talk about how to get, how to get the right priority and right mix of research to be done to address community needs and concerns, and ultimately build out a better place to live, with the development mindset. Mm-hmm. Michael? Thanks. I'm Michael Cohen. I'm a senior associate with the Pacific Institute. The Institute's a nonprofit with about 30 people now, based in Oakland, although we have people all over the world. I'm actually based near the headwaters of the Colorado River, and I've been working on the Salton Sea. I've produced, put out 3 or so reports on the Salton Sea over the years, and have been active really on the policy and working with the state of California to encourage them to start expediting the implementation of projects at the Salton Sea and continuing to be, I guess, a thorn in their sides. So very happy to be a part of this, and thanks for including me. And I will drop the Pacific Institute website address where our reports are all available at no charge. Great. Sahar? Hi, everyone. My name is Sahar Forzan. I'm a graduate student in the Department of Anthropology at UCR. I'm a PhD student, and I've been there 4 years. And I'm also a graduate student researcher with the Center for Health Disparities in the Community Engagement and Dissemination Corps. My dissertation work focuses on environmental anthropology with the intersection of medical anthropology and health disparities. What I kind of look at is how, when we're thinking about the Salton Sea and environmental pollution as a settler colonial problem, as a racial problem, how well does restoration address this? How does it fit into this question? And when we're looking at environmental politics, what forms of life are enabled or constrained in those situations? So that's kind of a little bit about what I do. I'm a social scientist. I'm not a big hard data person, but I'm happy to be here. Thanks, Sahar. So I have some questions to sort of prime the pump on the discussions. And as I said, the overall focus of the sessions has been on health impacts and environmental exposures. But it is obviously a complex issue where it's tied to a lot of different factors. And that's why I wanted to raise the broader questions and sort of see how you all and our panel react to this. So one place I'll start, and we've heard this about advocacy, engagement. Often I hear from communities is that they don't feel seen or heard by a lot of the people who
affect policies or implement plans and initiatives. And so the question is going to be, for the communities and organizations, what kind of information still needs to be gathered that can help shape new or ongoing policies? And then how will the residents know who can be trusted to do this work and who can be trusted to deliver that information? So it's a little bit of a two-parter. So maybe, go ahead, Catherine. Yeah, just want to make sure. I'm gonna disable the translation piece now, just to make sure that we can all be on the same place. Ok, perfecto. Entonces, el doctor Lo nos comenta que los foros comunitarios de ahora han sido organizados con un enfoque principal en los impactos de la laguna del Salton Sea, en la salud de la comunidad. Parece que hay una frustración de las comunidades que sienten que muchas veces las agencias, los legisladores o los sistemas de salud no los escuchan. Entonces, parte de la cuestión es poder llevar esa información a los legisladores que quizás no estén al tanto de lo que está pasando realmente en la comunidad. Entonces, la primera pregunta es ¿qué tipo de información se necesita recopilar que podría ser muy importante para poder crear nuevas políticas nuevas? ¿Y cómo pueden saber los residentes en quién se debe confiar para hacer este trabajo? ¿Y cómo sabrán quién es confiable para entregarle esa información? So I guess we can go in order. I guess Ryan and then Michael and Sahar. Well, you know, as far as interacting with communities and helping people to feel like they're a part of the process, it's probably the biggest and most important question about community engagement. I would say that to know if the information should be trusted, you should look at the method that was kind of outlined by some previous speakers, where you really need to use a robust community engagement approach where people are listened to. And so basically there needs to be a response from the agencies that it reflects that they've actually heard people and actually have a forum for them to actually say something and talk. So, and to actually rephrase that, I would say there needs to be more than this unidirectional or one direction. We're relaying information to you. It needs to be two-way discussion. And so that's one way to know if you should trust the information, just to see if they're responding to what your concerns are in the first place. That's like a base level that you should start from. Is there information that we still need to find out, though? I mean, are we doing the research that needs to be done? What's missing? Oh, well, you know, there's so much uncertainty with so many topics at the Salton Sea. So when responding and involving people in any kind of program or any kind of mitigation project, you know, it's really about listening to them to define what, or to have them help you define what the problems are, and then addressing those things through a systematic approach. And by asking questions, you generate new questions, and it's kind of the scientific process that way. I guess I would say that every time I go into the Salton Sea with a question, I end up with a bunch of more questions, and that's a really good thing to wind up with. However, the Salton Sea also has negative impacts on people's health. So if it gets us closer to the end point of actually improving lives, then that's a great thing. So we do have to be a little bit cautious. Personalities like me, especially, where I just get so involved in the weeds, that I look to the community actually for guidance on what's important and what's relevant. Okay, great, thank you. La pregunta primero fue que cómo podemos confiar en una agencia, de dónde podemos agarrar información confiable. Entonces el doctor Sinclair contesta que pueden guiarse las personas en el tipo de organización con la que están trabajando. O sea, tienes que asegurarte que esa organización realmente tome el tiempo de escuchar a la comunidad,
que esté realmente interesada en trabajar con la comunidad y que tenga un método o sea, de conectarse con la comunidad y de escuchar cuáles son sus pensamientos y abrir espacios para que esas personas puedan venir a comunicarse con las agencias. Entonces, si esas organizaciones están haciendo todo ese trabajo, entonces puedes confiar en ellas. No solamente es de ellos te están dando información, sino que tú estás trabajando con las agencias para poder resolver los problemas juntos. Entonces, y el doctor Lo le preguntaba que si estaban haciendo, si la investigación estaba siendo suficiente, si en realidad si estaban investigando las cosas correctas. Y el doctor Sinclair le contestó que aún hay mucha información que se necesita, él siempre que va a trabajar con la comunidad, siempre se enfoca en tratar de escuchar lo que la comunidad le dice. Si la comunidad le dice que falta información, que falta investigación en ciertos temas, especialmente en el Salton Sea, porque se trata de temas que afectan la salud, pues siempre es importante escuchar lo que la comunidad tiene que decir y saber cómo pueden guiarse y trabajar juntos para conseguir las respuestas a sus preguntas y para poder crear un sistema para poder conseguir toda esa información. So Michael, I have to admit, I've read the Pacific Institute reports cover to cover, and you get this sense that they're so incredibly comprehensive, yet there's still more, right? So how do you answer that question? What other things still need to be researched? Well, thanks for reading the reports. It's always nice to know they don't just sit on the shelf, so I appreciate that. I thought Chris's needs assessment, the prioritization matrix, provided a good frame for looking at what kind of questions could be posed and could be researched. So which impacts are felt across the greatest populations? Which are the most severe impacts? What are the sources of those? How are those felt disproportionately among different communities? And then maybe we can get to feasibility that's more of a policy question. But those first three really, I think, could help guide research. So taking that a step further, to me, there was some interesting research that came out of our Salton Sea Summit several months ago. And then to take that the next step would be, how are these aerosols or these particulates felt in different communities around the Salton Sea? Are they at a magnitude that actually affects public health? And then maybe the next step, and this might be a little bit different than direct research, but what are some of the remedies for those? What kind of interventions would be appropriate? And then we can start moving into the feasibility question, what's cost effective? So to me, and really coming at it from a policy lens these days, is where can we best apply limited public funding to address these public health disparities, particularly those that are caused by the Salton Sea, but many of those are also caused by outside factors. So trying to get a sense of what's the best way to do that. Are direct methods for suppressing dust at the Salton Sea Playa, is that the best method? Is installing air filters at schools or public health facilities or in people's homes, is that more effective? So trying to get a sense, to me, as to how we can respond to these new threats and where these threats are coming from and how they're felt by or received by the different populations. To me, those are all outstanding questions that need to be addressed as the state starts making decisions on how it spends its money. Catherine. Ok, el doctor le comentaba a Michael que él leyó el reporte del Instituto del Pacífico donde hablaban sobre toda la investigación que está pasando, que se han estado haciendo en el Salton Sea, pero que todavía existían algunas preguntas y le preguntaba qué otras cosas se tienen que investigar. Entonces Michael le contestó que primero, gracias por leer el reporte, es siempre bueno saber que la gente está leyendo esta información. Él piensa que utilizar la presentación que dio Chris Morin, donde explicaba las medidas para poder entender cuáles son las necesidades de la comunidad y para poder priorizar cuáles son las cosas que realmente necesitan atención de estas agencias, es la primera cosa que podemos utilizar para poder saber qué falta, qué investigación falta, qué información falta. Por ejemplo, él piensa que una de las cosas que debemos identificar es cuáles son los primeros
recursos no recursos, cuáles son las primeros causas de la contaminación, de dónde está proveniendo, cómo están afectando a las comunidades. Entonces, él siempre se pregunta, se guía por dos cosas. ¿Qué es lo que más se necesita? Y también, cuáles son las cosas que sí se pueden hacer, que sí se pueden llevar a cabo de acuerdo a los costos, cuáles son los métodos más efectivos. Siempre son cosas que ellos tienen que considerar cuando están haciendo una investigación. El próximo paso que ellos consideran es, por ejemplo, estudiar los aerosoles, cómo las partículas afectan o llegan a las diferentes comunidades y en qué magnitud afectan a la salud pública. Entonces, son muchos pasos que se tienen que tomar para poder llevar a cabo la investigación, y también tienen que pensar en cuáles son los posibles remedios y qué tipo de intervenciones son apropiadas para poder trabajar con la comunidad. Siempre es importante considerar todas esas cosas para poder hacer la investigación de manera efectiva y para poder dirigirla a las diferentes poblaciones que están afectadas por estos riesgos a la salud. So let me follow up really briefly, Michael. Would it be fair to characterize your answer as saying we have the research to find out more about what's really out there, as well as the research that sounds more like, is engineering going to be the answer? Or is that's the wrong way to put it? I'm not sure what engineering, I mean, there's all sorts of engineering solutions, but I guess really it's a policy question as to, is it more effective to treat the dust at the source or at the locations where people are experiencing the harm? And then I guess a second question, really even I think specifically on some of the research you've been doing, is how uniformly distributed are the emissions, particularly these new or the newly identified bacterial or biological factors that seem to be affecting public or affecting health as well. Is that a uniform distribution, or are those concentrated? And if they're concentrated, then perhaps addressing those directly at the source would be more effective. But to my mind, that's something we need to know. And if it's just sea spray, that's pretty uniform, and that's really not a feasible solution. So addressing it that where people are receiving those might be more cost effective. Right, good, thanks. Go ahead, Catherine. Okay, thank you. So la pregunta era si la ingeniería es la respuesta o esa es una manera incorrecta de ver las cosas. Michael contesta que la ingeniería no cree que esa no va a ser la respuesta o la solución. Él piensa que es más como una pregunta sobre la política y las leyes. En encontrar la mejor manera o la manera más efectiva de tratar los problemas en el polvo, de dónde proviene el polvo, o si enfocarse más en los daños que las personas están experimentando en sus casas, o entender mejor qué es lo que está pasando realmente. Entonces, él piensa que la pregunta es enfocarse, por ejemplo, ¿dónde están las emisiones de polvo tóxico? O particularmente como cuáles son las bacterias que están en el polvo, cuáles son los factores biológicos que están afectando a la salud pública, y entender mejor cómo se está distribuyendo esta contaminación para poder atender el problema de manera más efectiva. Entonces, tenemos que considerar todos esos diferentes factores al crear nueva investigación. Ryan, did you raise your hand? Oh, yes. I wanted to just raise something about the what Michael just talked about regarding the source or the vulnerable population. You know, where would you place the monitors? And that's a question that's pretty challenging for the Salton Sea, in that the risk is cost ultimately, because if you go out and place a monitor for something like a bacterial a microbe of some kind, and you don't find it at the receptor, at the sensitive receptor site, then you lost a lot of money that you could have devoted towards going to the source to measure it. But then you don't know for sure that the source is going to transport to the community. So I've run into the
the receptor monitoring question several times in the last few years, and where you have negative results or no results or whatever. And so it's something that we need to discuss some more of and really customize. That's why we're having this discussion. Exactly. Catherine. Ok, sí. El doctor Sinclair comenta que es una pregunta muy importante la que el doctor Michael está mencionando, porque muchas veces es muy difícil saber realmente con los filtros qué tanto es el daño que se está haciendo si consideras como qué está ocasionando las bacterias y si en realidad está llegando hacia las personas o si está si el filtro lo detectó, pero en realidad no se esparció más lejos de los lugares donde están las personas. Entonces, sí, tiene que tener una discusión más, más enfocada en dónde podemos instalar estos monitores para poder encontrar la información correcta que nos ayude a disminuir estos efectos en la salud. So, Sahar, do communities feel they have the knowledge or background to be able to say, we need research on X, Y, or Z? Well, I don't feel totally like the person to speak for community. I'm not from the community, but I think that communities have said what they wanted, what they want when they have the chance to speak, and they are speaking from their own experiences. And so I think that, those experiences are in and of themselves lived research, and that should be listened to and heard. And it's okay if it's not in the format that we typically do research, because those are things that people are experiencing every day. And you know what's happening to you when it's happening to you. So I think that definitely communities, like they when they're speaking about what they want to have done. And I think the Salton Sea Summit, the community forum, in the presentations by local nonprofits and communities, that they were doing that, and they were saying some of the things from environmental justice, economic development, to what they want to happen for their community. And to your first question too, I'd say of like what research needs to be done. I think there has been a lot of research done from the last 50 years or more, and I think that not that I would ever dismiss new research being done, but I think it's important for us to gather all of that information and put that picture together with the history of the Salton Sea and what's happened there. And I think that would help us to answer a lot of questions that, rather than reproducing the wheel in some cases, I think that would help to find out what research has been done and maybe even answer some questions that aren't necessarily at the forefront. I'd like to see, I think that like the military aspect of the Salton Sea has not been super addressed, like the Salton Sea's history with the military, and like the military is a big polluter and has been, and so like what has that kind of impact had in the Salton Sea? And I know there's research already done on that that's out there that could be I don't know, furthered, not by me, because I don't research on chemicals and things like that. But I think that those are important questions that tie into the questions of like pesticides and things like that. What else has been in there, as well as like what's upstream from Colorado River and things. And then I'd also like to see research that addresses how we do things as like the status quo when it comes to like physicians or policy and like things like that address community concerns. When a community member goes to a doctor about an environmental health concern, those aren't necessarily things that are trained, that physicians are trained for always. And so like what are the ways that we can support that those environmental health concerns and like accumulative health concerns aren't kind of said to be something that they're not, or kind of
dismissed because the physician isn't trained to handle that kind of information. And I think that happens a lot. Even here in Riverside, if I go to my doctor and ask something, they're not prepared for all the environmental, air quality, pollution issues that impact us every day. Okay, Catherine. So the question is, la pregunta para Sahar era que si las comunidades sienten que ellos tienen el conocimiento o la facilidad de poder decir qué investigación se necesita en la comunidad. Entonces Sahar comenta que ella no es de la comunidad directamente, pero ella piensa que la comunidad realmente sabe qué es lo que necesitan y ellos saben qué decir cuando se les pregunta qué es lo que necesitan. Entonces, porque ellos han vivido y experimentado de manera propia qué es lo que está pasando en la comunidad y cómo afecta su salud. Entonces, cuando ellos hablan, necesitamos escucharlos. Incluso aunque no sea de la manera que nosotros pensamos como académicos, no sea el formato que estamos acostumbrados, pero esas experiencias de la gente en la comunidad son muy importantes. Entonces, ya ha habido foros comunitarios, presentaciones de las organizaciones no lucrativas en la comunidad, ya se ha hecho muchas discusiones sobre lo que necesita la comunidad, entonces necesitamos trabajar juntos, necesitamos colectar toda esta investigación que se ha hecho a través de los años y poder crear una imagen concreta y colectiva de todo lo que estaba pasando en el Salton Sea y entender qué es lo que pudiera ayudarnos a contestar las preguntas que aún necesitan respuesta. Por ejemplo, una de mis dudas siempre ha sido como cuál es la historia de la fuerza militar como un contaminante en el Salton Sea. Entonces, sé que hay investigación sobre ese tema, pero nunca he visto como más información al respecto sobre cómo impacta los niveles de pesticidas y cómo funcionan ellos como un factor más sobre la contaminación. Entonces, necesitamos trabajar juntos para tratar de eliminar ese espacio y poder no solamente colectar toda esa información, pero también utilizarla para poder entrenar a los doctores, a todas las personas que están trabajando en la comunidad y que tienen la oportunidad de aliviar todas esas enfermedades que son causadas por la contaminación, que son causadas por el medio ambiente, y poder entrenarlos de una manera que sepan cómo reaccionar cuando estos miembros de la comunidad vayan con estas preocupaciones y que ellos sepan cómo actuar, que sepan cómo responderles a los miembros de la comunidad, porque a veces ni siquiera saben sobre los problemas de la contaminación del aire o problemas que están afectando a estas comunidades al día. Thank you. I was going to maybe combine some of the comments between the three of you and ask a follow-up, and then we can go to some questions from the audience. So Sahar was talking about addressing things at the clinic. Michael was talking about whether engineering solutions in terms of filtration at schools or in homes, or finding out where the dust is worse and things like that. So I hear from a lot of different places this notion that let's fix the Salton Sea, let's find the solution, but I don't have a consistent answer of what that means. And so I know I'm getting into a real potential problem here, but maybe I'll go one by one. It says, is there any consensus, or should there be a consensus on whether there's going to be a solution? Maybe, Ryan? So a solution for the Salton Sea, or a solution on what contaminant to focus on? Is that what you're asking? Well, finding the contaminant, we already mentioned that, but then what is our answer? How do we fix the problem? So I'll leave it to you to decide which question you want to answer. Okay, so I'm working with Alianza fairly often, and
I like their approach of trying to think about development around the Salton Sea and development of the future communities there. And so, there are several challenges and contaminants around the Salton Sea, but I feel as if we do need to focus on what is the Salton Sea now, as far as what is flowing into it. So I really like the concepts of looking for nutrients and say pesticides or other contaminants flowing in the Whitewater River, all of the agricultural canals and the New River and the Alamo River, and really understanding what is flowing into it and trying to really get a good model of how all those things interact with each other. And then on top of that, the other research comes out to talk about the aerosol models and the sea spray, the aeolian impacts, but focusing on the future to sort of build out the community. And so a really good solution to the Salton Sea problems would be to focus on the communities and community developments, things like constructed wetlands to manage some of this runoff, to manage some of that water that's going into the Salton Sea. I know there's a few different water plans out there, future long-term plans that use the available source of water that's flowing from agriculture and manage it properly. And those can be turned into recreational amenities. This is kind of a use what we have already and turn it into a resource topic, rather than try to correct try to build a big infrastructure fix on it. I think it needs to be approached in several different types of projects, but overall use the water that's there. Okay, Catherine. Ok, voy a tener que empezar desde la pregunta que hizo el doctor Log. Él pregunta que si él escuchaba cómo Zahar hablaba sobre que tenemos que pensar en las clínicas, en entrenar a los médicos. Michael hablaba de el tipo de ingeniería que debemos utilizar para poder entender qué partículas son más dañinas. Entonces, escuchamos que hay muchas discusiones sobre diferentes maneras de mirar el problema, pero la pregunta es, ¿hay una solución? O sea, ¿cuál es la solución que debemos de enfocarnos? ¿En qué solución nos debemos de enfocar? ¿En que hay un consenso en lo que debemos de hacer, en lo que debemos de trabajar? Entonces, el doctor Sinclair dice que le preguntaba que si una solución para el Salton Sea o una solución para saber qué contaminante debemos de enfocar todos nuestros esfuerzos en. Entonces, la pregunta es, ¿cómo arreglamos este problema? Y el doctor Sinclair nos comenta que él está trabajando con Alianza de manera muy cercana. Él está enfocándose mucho en el desarrollo de las comunidades en el Salton Sea y su futuro. Hay muchos problemas en el Salton Sea, pero necesitamos enfocarnos en lo que está pasando en el Salton Sea ahorita y tenemos que enfocarnos en qué nutrientes, qué pesticidas, qué contaminantes están corriendo por el río, qué cosas tenemos que enfocarnos ahora para poder entender, o sea, lo que está pasando en este momento y para así poder crear un modelo donde podamos trabajar en todos los problemas que ya están existiendo en la región y poder interactuar en conjunto. Entonces, hay muchas diferentes investigaciones, como ya se mencionó, hay investigaciones sobre los aerosoles, sobre los diferentes modelos que se pueden utilizar, sobre el traer agua al Salton Sea, pero yo pienso que si todos esos esfuerzos y toda esa investigación se enfoca en crear comunidades y crear un buen futuro para estas comunidades en esta región, eso nos puede ayudar a guiar nuestras soluciones enfocados en el desarrollo de la comunidad. Y el manejo del agua hacia el Salton Sea, todo eso, todos los planes a futuro de las plantas de agua, de las plantas industriales, todo eso tiene que estar enfocado o tomando en cuenta el desarrollo de las comunidades a futuro. Entonces, no es realmente tomar una solución, crear una solución de infraestructura de la nada, sino tomar todo lo que ya está existiendo y
tratar de enfocarnos en el futuro. So Michael, maybe let's see if I can get you guys into a fight, but is there a consensus that there is going to be a solution out there? Is there going to be a let's use what we have answer? I wish I could say definitively, yes, that's going to be the answer, but as you can see in the chat and some of the Q&A, and from, there was I think something in the Desert Sun recently talking about augmentation plans. And I think we heard a little bit from Dan for water, and frankly, the use of the you need additional water. So there's definitely a difference of opinion. And as we heard, I think from Elizabeth earlier, that's a hindrance for actually getting state and federal support, because until there's a unified position, the legislators are not going to throw additional money at a problem where there's no clear voice to say, here's what we want. I regularly argue that the legislature, the state legislature, has said that there are 9 different priorities or clear objectives that the state has said should be achieved at the Salton Sea, including protecting fish and wildlife, protecting public health, improving water quality, minimizing dust emissions, and the like. And then I would also put that in the context of water in the West. So yesterday was a major day on the Colorado River. There was a ton of news articles, media reports about the 23rd year drought and how that's crippling the Colorado River, which supports water or supplies water for 40 million people. 40 million people. So we're talking 650,000 people around the Salton Sea, but this is a water source for 40 million people. So the idea that there's going to be somehow additional water available to go to the Salton Sea when Arizona next year is going to lose close to 600,000 acre feet of water. The country of Mexico is going to lose 100,000 acre feet of water, right, because that water simply is no longer exists, largely due to climate change. So I guess I agree here with Ryan that we need to work with the art of what's actually possible. And that simply means less water. It's still a staggering amount of water that's flowing into the Salton Sea, currently on the order of 1 or 1.1 million acre feet. That's going to drop, could be to 700,000 acre feet or even lower, but that's a lot of water. And optimizing the use of that water, spreading it around, is something that could be achieved. And I think the sooner that people can rally around that and say, this is something we need to do it now to ensure that dust is not continuing to blow into the lungs of our children, but also providing habitat for birds that historically use the Salton Sea and really have no other place to go now because we've dried up so many of the wetlands, and in the presence of pretty catastrophic drought throughout California and the West, that we need to move forward quickly on that. Mm-hmm. Catherine? Okay, voy a tratar de traducir todo lo que se ha dicho porque hubo muchos números que no pude capturar, pero como recordatorio para todos vamos a volver a grabar la parte en español para asegurarnos de que toda la traducción sea correcta. Entonces, la pregunta, el doctor Lo comenzó diciendo que quería comenzar una pelea porque parecía que no había un acuerdo en cuáles son las cosas, cuál es la solución real. Entonces, el doctor Lo le preguntaba a Michael que si él estaba de acuerdo de que se tiene que utilizar los recursos que existen y tratar de trabajar con lo que se tiene en este momento, con los recursos que se tienen en este momento. Y él dijo que pues realmente es muy difícil tener una respuesta porque es evidente que hay una diferencia en las opiniones y como escuchamos anteriormente en las presentaciones, en la presentación de Elizabeth, cuando se trata de involucrar a los legisladores, siempre tiene que haber una unión. Y cuando no hay una unión, es muy difícil pedirle a los legisladores que inviertan dinero en un problema que no tiene una voz clara sobre cuál es la solución que se debe tomar, sobre en qué tipo de inversiones se tienen que hacer para poder llegar a una solución. Entonces, realmente ese es un conflicto y considerando el estado de California cuando se trata de la sequía que estamos sufriendo en el río de Colorado, es muy importante pues considerar que estamos hablando de agua, que es un recurso pues muy limitado en nuestro estado. Entonces,
nosotros tenemos el Salton Sea que provee muchísima agua y le da un ecosistema a los animales de la región. Entonces, se tiene que considerar eso, pero también tenemos que buscar soluciones y trabajar juntos para poder, en realidad, enfocarnos en prevenir que siga haciendo un daño a la salud de los niños, a la salud de las personas en la región, pero también tratar de proteger el agua y tratar de trabajar con lo que tenemos en este momento para poder utilizar estos recursos. So, Sahar, you heard the discussion so far. What do we tell communities thinking there is an answer out there or a solution? Well, I'd say it's complex and that there's not just one answer, but that I would say too that communities also would know what they would want to see the Salton Sea look like as well, and that should be taken into account in, as like Dr. Sinclair was saying, is like how people are wanting to see what their communities are like. And when it comes to like, there's a really great book, The Settler Sea. It's about the Salton Sea by Tracy Boyles, that she talks about Torres Martinez, and they had a drawing. I don't think it was a competition, but a drawing like presentation workshop or something, where people submitted what they would like to see the Salton Sea to look like. And it was in the Desert Sun and probably other articles and news articles and stuff. But what it was a beautiful, thriving Salton Sea. And I think that idea shouldn't be abandoned and should be included. And I think to not abandon that idea would be to do kind of do what Dr. Cohen is saying too, and looking at Arizona and Mexico and the QSA or things like that. Like, what are we doing elsewhere that also needs to change when it comes to water policy? Those are difficult conversations to have, but I think like with climate change and with the history of the Salton Sea, that those are conversations that are necessary and that we should be having together, and looking at policy and our behavior when it comes to water, and not treating water as waste, but as treating water, not to say like we flush our toilets with water. We like do all these things with water, that water is valuable. We put it in crops and then we ship it out of the country. Like, what are we doing with our water that we better serve people that need the water to, prevent health problems and to live, and animals, and to make a thriving environment? And I think there's this idea of like control versus care. And I think right now the way we do things is trying to control the environment instead of caring for it. And so how can we shift our politics and our sciences to do that? That is a complex, nuanced answer to figure out how to do that. But I think that those kind of questions and that way of thinking needs to enter the conversation at the policy level as well as at the everyday level. Okay. Catherine? Sí, bueno, la pregunta es del doctor Lo era, ¿qué le podemos decir a la comunidad que piensa que hay una respuesta para este problema? Entonces, Sahar comenta que es muy complejo porque tenemos que considerar lo que la gente quiere ver en su comunidad. Eso es lo más importante, porque ellos son los que saben realmente qué es lo que quieren ver. Ella nos comenta que hay un libro que se llama El colonizador del mar por Tracy Boyles, y ella hizo un proyecto en Torres Martínez donde hicieron una presentación o un taller de dibujos donde las personas compartieron su visión sobre el Salton Sea, qué era lo que querían ver en el Salton Sea en el futuro. Y realmente todos se enfocaban en un Salton Sea hermoso, donde había un ambiente precioso, y eso es lo que la gente quiere ver un cambio y que sea un cambio positivo.
Entonces, para eso tenemos que analizar la historia del Salton Sea, tener estas conversaciones que son muy difíciles y hablar sobre lo que necesita pasar para poder crear una política efectiva que analice también nuestras acciones cuando se trata del agua y el por qué no tratamos el agua de la manera que se debe de hacer y la tratamos y la desperdiciamos. Entonces, hay muchas cosas que hacemos con el agua y la utilizamos para nuestros campos y la utilizamos en el día a día. Entonces es muy importante, es un recurso muy, muy importante y tenemos que pensar qué son las cosas que hacemos con el agua. No la tratamos de la manera correcta. Entonces hay que entender el valor del agua y hay que entender cómo podemos ayudar a seguir manteniendo este recurso para las personas que necesitan el agua y a la misma vez prevenir problemas de salud y también proteger a los animales y a las personas que están viviendo en esta región. Entonces, pues tenemos que pensar cómo podemos cambiar nuestra manera de ver la política y la manera en que hacemos la ciencia. Sé que es muy complejo, pero pues estas son las cosas que yo pienso que se tienen que considerar. Entonces, hay que seguir teniendo estas conversaciones para poder encontrar una solución colectiva. Okay, so I see there are a number of questions and some answers here. I'd like to prioritize the ones that have to do with the issue of what new research needs to be done. What are the new questions that we need to prioritize? So are there any people in attendance who were had questions for the speakers in the first part of the session? I'm not sure I can see it from where I am here. Okay. All right. So I saw, go ahead. No, I was just asking if you couldn't see the Q&A piece or I can see the Q&A, but I didn't know whether there are other questions. I don't see any in the chat that are specific to, as I said, the general theme here, which is what new research needs to be done. What do we need to prioritize in new research in the region? I don't know if people had some questions about that. Okay. I did see a few interesting ones in the Q&A. Ryan did answer to one, which is, let me see. So John Armstrong asks, he believes that the major source of health hazards are the agricultural pesticides, herbicides, and fertilizers coming from the New River at the southwest end. Ryan had started answering this question. I don't know, Brian, did you want to go into a little bit more detail? Oh, yeah. I really liked your question, John, because it brings up one of these topics that's kind of something that I really love when people are involved with it, which is nutrients and all of the excess nutrients that have been flowing into the Salton Sea for decades and decades. And I think that's one of these core issues that we need to address, fertilizers, that is. So, you know, the same fertilizers that helps a date palm grow will also help bacteria or an algae grow in the Salton Sea. And those kind of ecological offsets will then also produce potentially aerosols in an unbalanced system. So that's a really important thing that we need to look at, that in combination with what is going on now in the last 5 years. I just took a look at a lot of the emergent wetlands around the Salton Sea. And I counted on Google Earth. I don't know if this is accurate, but 23 agricultural drains in the north part of the Salton Sea coming in, and 25 agricultural drains in the south part of the Salton Sea draining in addition to in the north, the Whitewater River and the Alamo and the New River in the south, which is a much greater flow than the Whitewater. But, you know, all of that stuff coming in, that represents resources, it represents contaminants. We really need to get a handle on that. And we really need to the state needs to have
and support a dashboard that monitors those flows and those contaminants. I think that the Great Salt Lake has something like this. They have a dashboard where you can see more precisely what is actually flowing in to this Great Salt Lake, and we need to have something like that at the Salton Sea. We also need to understand the nutrients there and how this, primary production happens, and the bacterial and algal blooms happen, and then initiate maybe some of this aerosol irritant that happens in the nearby communities. That and so many other things. The pesticides is even another topic. But ultimately, we need to understand what resource it is that we have and how it's flowing in. These emergent wetlands are really interesting. If you get a chance to look at Google Earth, just the last 5 years, a lot of them have just sprung up like crazy in the playa land. And we need to understand that, and can we use that and guide it? So. Catherine. Okay. Bueno, una de las preguntas que se mencionó fue la pregunta de John Armstrong, donde nos comenta que la principal fuente de peligros para la salud pueden ser los pesticidas, los herbicidas y los fertilizantes agrícolas que provienen del estuario del Río Nuevo en el extremo suroeste de la laguna del Salton Sea. La pregunta de John era, ¿por qué toda su investigación médica evita el tema del estuario del New River y el extremo sureste en general? Entonces, Dr. Sinclair le contesta que a él le gustó mucho su pregunta porque es realmente un tema que se debe de analizar más y que debemos de poner mucha atención a los nutrientes que están llegando al Salton Sea y que han llegado por las últimas décadas. Entonces, es uno de los mayores temas que se tienen que estudiar y que tenemos que entender mejor, cómo los fertilizantes que pueden ayudar a una palma de dátil a crecer, también pueden ayudar a la bacteria y a las algas a crecer en la sal del Salton Sea. Entonces, tenemos que mirar a todos los efectos ecológicos que tienen estos contaminantes, los fertilizantes y todo lo que se utiliza para la producción. Porque también, además de producir, pues las plantas también pueden producir los aerosoles que son dañinos para crear y que crean un sistema que no tiene un balance y que puede generar aún más problemas. Entonces, el Estado realmente necesita apoyar la creación de monitores o sistemas donde se puedan monitorear estos contaminantes, y necesitamos entender qué tienen los nutrientes y qué rol tienen en la producción de bacterias. Entonces, puedo hablar por mucho tiempo sobre los pesticidas porque es un tema en sí que es muy grande y muy extenso, pero finalmente la idea es que nos tenemos que enfocar en los recursos que tenemos y entender qué es lo que está pasando de una manera más detallada. Y les invito a que miren lo que está pasando, por ejemplo, usando la aplicación de Google Earth, para que puedan mirar todas los diferentes brotes que han estado ocurriendo en los alrededores del Salton Sea, para que puedan entender todo lo que está pasando en esta región en los últimos 5 años. We are really toward the end of our session here. I'm going to take a risk, and I noticed that Kay Wolf asked a question about Pacific seawater importation, and I saw that Michael had answered it, and I think Daniel had answered. Do either of you want to jump into that one about Pacific Ocean water importation? Unless Daniel wants to jump in. Sure, I'll just mention briefly, I thought it was quite helpful how David framed the discussion. So I hear Michael and Ryan saying that we need to work with the resources that we have, the projects that have been proposed, the water resources that we have. And of course, there's a politics to this of how people discuss this publicly. On the one hand, there's what I see as very bold and outlandish proposals to import seawater, which to me seem almost
impossible. And on the other hand, I imagine there might be more practical ways to import future water. But I want to recognize the importance of being practical, of using the resources that we have and unifying our efforts, as Michael referred to. And I guess I want my proposal for thinking of imported water as being maybe something to whisper quietly, maybe not announce so dramatically, but if in the future, the Salton Sea may have a reduction of water, what types of negotiations would take place? If we're demanding water now, would that result in less cuts in the future? Open question. I guess I would just add that there's an ongoing process, an independent review panel being led by UC Santa Cruz and a group of experts from around the country looking at, I think it initially was 18 different import proposals, bringing in water from Pacific Ocean or from the Gulf of California. I guess they have a feasibility report that's due sometime this month, and then a final report due next month. So the state's gone through several iterations. This is the most recent and I think the most thorough. So there'll be, I think, an official document coming out from the state of or this independent review panel hired by the state of California, which will be fed into a long-range planning process being run by the state of California. Okay, Catherine. Okay, great. El doctor Lo nos comenta que había una pregunta sobre los proyectos que el Estado está considerando donde involucran el agua del mar. Específicamente la persona mencionaba a UC Santa Cruz. Y cuando se refería al agua del mar, se refería al agua del Mar Cortés o del Pacífico. Entonces, primero Daniel nos comenta que él piensa que es muy importante pensar o hablar de este tema como el doctor Lo, como Michael y el doctor Sinclair están comentando, que tenemos que trabajar con los recursos que ya existen y específicamente los recursos del agua que ya existen. Entonces, porque muy comúnmente miramos dos tipos de propuestas. Unas muy, que parecen hasta imposible, donde dicen que debemos de importar agua y no son prácticas y no utilizan los recursos que ya existen en la región. Y hay otras propuestas que quizás sean más factibles y que puedan ser efectivas y que podríamos trabajar en conjunto y unificar todos nuestros esfuerzos para poder realmente hacer lo que sea posible, crear un proyecto que sea posible y que existan las negociaciones necesarias para poder tener el agua en el futuro. Entonces, a lo que Michael contesta, que actualmente en UC Santa Cruz existe un grupo de expertos de todo el país que están mirando a 18 propuestas diferentes sobre cómo traer agua del Océano Pacífico, del Golfo de California. Entonces, como nos comenta que hay un reporte que se está generando este mes, entonces, para ver si es factible que esto ocurra. Y también va a haber un reporte final el próximo mes. All right, we've gone a bit over our time, but let me end this session. Let me conclude by thanking again all of our speakers, our panelists, our welcoming speakers this morning. It's been a long day. This evening as well, and this has been a very interesting conversation. I'm really glad that we were able to get this all together. This is the fourth of our series of events. I actually hope this is the beginning of a more ongoing conversation around these topics. But again, thanks to CARB and EPA for sponsoring this series, and thanks for Catherine and the HDR team for producing these events. It's been a fantastic experience for me, and I think we've all learned quite a lot on these topics. And I hope that we will have some impact on communities
living by the Salton Sea. So again, thank you to people who attended. Thanks for great questions, great discussion. And thank you again and good evening. Have a nice evening. Muchas gracias a todos los participantes y a nuestros panelistas por participar en esta sesión esta noche. Tuvimos una conversación muy interesante y estamos muy felices de haber tenido la oportunidad de congregarnos para discutir este tema tan importante y cerrar nuestra serie de eventos. Muchas gracias por participar y esperamos que esto nos lleve a tener más conversaciones sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias al Consejo del Aire de California, a EPA también por patrocinar esta serie de eventos y muchas gracias a nuestro equipo de HDR por ayudarnos a producir este evento que ha sido una experiencia fantástica para mí y también creo que para todos porque hemos aprendido mucho sobre todos estos temas. Entonces esperamos que esto tenga un impacto para las personas que están viviendo en el Salton Sea. Muchas gracias y muchas gracias por todas sus preguntas. Thank you, everyone. Thanks, everybody. Thank you. Thanks, everyone. Thank you. Bye, everybody.